Bienvenidos a Un Momento de Reflexión. Una palabra bíblica, sincera, valiente. Una respuesta a tus interrogantes del día a día. Con usted, el pastor Osvaldo Trejos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que la gracia de Dios abunde y sobreabunde en sus vidas. El devocional de hoy lo he titulado Cuando tienes el ADN de Dios. Cuando tienes el ADN de Dios, entonces eres un hijo de Dios. Se ha cumplido lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 3. El que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que cuando tienes el ADN de Dios es porque eres hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios y por consiguiente tienes el ADN de Dios, hablas correctamente. Sabes quién eres. Hablas palabras de fe, mas el justo por la fe vivirá. Todo es posible para el que cree. Creímos, por eso hablamos, dice la palabra de Dios. Hablas en el nombre del que vive en ti, y sabes que tus palabras tienen poder, y la palabra se cumple en tu boca, y verás cada día la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos hablando? Cuando hablamos mal, le damos herramientas al diablo para usarlas en nuestra contra. Por ello tenemos que aprender a hablar bien, porque la Biblia dice que en poder de la lengua está la vida y está la muerte. Por ello hablaremos solamente palabras de fe, para que veamos así la mano de Dios. En la Biblia encontramos pasajes bíblicos e historias que nos ilustran de cómo las palabras de las personas determinan y cambian las circunstancias. En 1 Samuel capítulo 17 del 41 en adelante leemos hasta el versículo 51 y dice así la palabra de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Este es el caso del filisteo Goliat. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, es decir, lo menospreció, porque era un muchacho, es decir, era un jovencito, era un adolescente, y rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo le dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dice el verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Nótese que David no se hizo eco de las palabras de Goliat en el versículo 44. Goliat dice que le daría las carnes de David a las aves del cielo, pero a David eso no le importó ni lo inmutó, porque David tiene el ADN de Dios, David confía en Dios y sabe que sus palabras son poder, y la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Es decir, cuando alguien habla mal de nosotros o nos maldice o dice cosas, profiere palabras destructivas, nosotros tenemos la capacidad de reprenderlas, de rechazarlas en el nombre de Jesús o de tomarlas. En este caso, si tenemos el ADN de Dios, rechazaremos y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros. Y dice el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí. Tome en cuenta que esta es la respuesta de David a las palabras del Goliat. Y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Note que David está muy molesto, porque David se siente ofendido porque el filisteo ha estado ofendiendo a Dios. Y dice el verso 46, Jehová te entregará, dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. ¿Qué le parece? Este David es un muchacho muy valiente. Y daré los cuerpos de los filisteos. Nótese que David le dice, te mataré a ti, y también mataré a todo tu ejército. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En el verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, ni por medio de la fuerza de un ser humano, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y el filisteo vino contra David, y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente del filisteo, y éste cayó muerto a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David ni siquiera una espada en la mano.
Y dice el verso 51, no olvide que David había dicho antes, yo te mataré y daré tus carnes a las aves del cielo, te mataré con mis manos. Y dice el verso 51, entonces David corrió y se puso de pie encima sobre el gigante. ¿Qué le parece? David está diciendo, Jehová me ha dado la victoria, porque la Biblia dice, aunque el enemigo se levante como un río, Jehová alzará bandera sobre él. Y tomando la espada del mismo gigante, David la tomó y le cortó la cabeza y la levantó en alto, diciendo, Jesucristo, en este caso en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos me ha dado la victoria. Y cuando los filisteos vieron esto, salieron huyendo. Hermanos y hermanas, ¿cuál será el gigante que estás enfrentando? Yo no lo sé, Dios lo sabe, pero no tengas miedo. Si tú eres hijo de Dios, tienes el ADN de Dios, te comportas como hijo de Dios, hablas como hijo de Dios, tienes fe como un hijo de Dios, actúas como un hijo de Dios y te paras firme, ni para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, tengan un maravilloso día y nunca olviden que Dios los ama y yo también. Un momento de reflexión. Una palabra bíblica, sincera, valiente. Una respuesta a tus interrogantes del día a día. Con el pastor Osvaldo Trejos. Hasta la próxima.